Muy buenas tardes, mi nombre es Rodrigo Zapata y el día de hoy vamos a hablar acerca de la muerte en los procesos psicodélicos dentro de una perspectiva participativa, dentro de lo que es la espiritualidad participativa. Para esto primero vamos a enmarcar un poquito lo que vamos a ver. Estamos dentro del ámbito de la psicología transpersonal, principalmente viendo a dos grandes exponentes. Por un lado, a Jorge Ferrer, que es uno de los representantes más grandes del giro participativo en lo que es la psicología transpersonal. Y por otro lado, también vamos a estar viendo algunas de las experiencias psicodélicas, en referente también a Stanislav Grof, que es uno de los grandes íconos que ha tenido de las investigaciones más grandes de los estados no ordinarios de conciencia a través de experiencias psicodélicas u holotrópicas. La muerte es una parte muy interesante que nos lleva mucho hacia este gran misterio, hacia lo espiritual y al saber qué es lo que hacemos en este mundo. Entonces, desde este punto de vista vamos a ver, a observar lo que es la muerte como una representación cultural, partiendo de esa parte de la concepción de la propia muerte y de la conciencia de la propia muerte. Vamos a ir dirigiendo hacia lo que es la mirada o el giro participativo de la espiritualidad en cuanto a la psicología transpersonal. Posteriormente vamos a revisar algunos conceptos de cómo es conceptualizada la muerte en diferentes culturas, en diferentes tradiciones, para después integrarnos un poquito más a lo que son los estados no ordinarios de conciencia, los procesos psicodélicos y ver estas experiencias de muerte que se pueden dar a través de estos procesos psicodélicos. Eh, entonces, bueno, vamos a empezar después de esta breve introducción en lo que es la conciencia de la muerte. Es interesante cómo el ser humano tiene esa conciencia de uno mismo. O sea, el ser consciente de uno mismo que nos lleva a ser lo que somos. Y desde esa conciencia también es el sabernos finitos, saber que se va a acabar esta vida en este mundo a través de la muerte. Eso puede llevar a las personas a sentir una gran angustia, sentir que se va a acabar la vida, que vamos a llegar a un gran misterio, porque aunque tengamos muchas concepciones de la muerte y podamos ver qué hay más allá de la muerte, no tenemos ninguna certeza. La única certeza es que se acaba esta vida. Entonces, por un lado, se podría decir que la muerte es la culminación de la vida y esto genera una gran angustia, puesto que al ser consciente de que se va a acabar mi vida es entrar a un lugar desconocido totalmente. Por otro lado, esta misma angustia de sabernos finitos nos lleva a poder encauzar la vida hacia una dirección. O sea, tener la conciencia de querer trascender en vida, puesto que sabemos que esta vida tiene un límite y llega hasta la muerte. Entonces la muerte, para el ser humano, si bien confronta una situación desconocida que nos lleva a la nada, al dejar de ser, por otro lado, esta situación desconocida, este dejar de ser, también funge como un motor en la vida, le da un sentido a la propia vida, ya que esta vida no permanece por una eternidad, se acaba. Y como se acaba, entonces
es necesario para el ser humano darle un sentido. Es por eso que la vida y la conciencia de lo que uno hace en la vida está relacionado con la propia muerte, con el saber que vamos a dejar de existir en este ámbito, en este plano, y que posteriormente no sabemos la existencia de lo que pueda seguir, o si existe algo más o no. Lo que sabemos es que se culmina esto que somos aquí. La muerte, como este gran misterio, es uno de los grandes misterios que puede haber en la vida, puesto que no hay nadie que haya regresado de la muerte para asegurar qué es lo que hay más allá de esta vida. Entonces este gran misterio se puede conceptualizar de diferentes maneras. Esta conceptualización de diferentes maneras tiene que ver con la parte de cómo se ha construido una visión espiritual del mundo, una visión de la realidad en la que estamos y la realidad hacia donde vamos. Desde este plano vamos entrando un poquito hacia la parte de esta espiritualidad participativa, esta espiritualidad creativa que le da significado al mundo en donde estamos. Partiendo de esto vamos a revisar qué es la espiritualidad participativa. Bueno, pues el giro participativo se va dando en una contraposición de una parte que ve una universalidad muy estructurada del desarrollo espiritual, en donde se plantean cuestiones jerárquicas, en donde se dice todo deben de empezar en un nivel donde no existe una conciencia del yo, pasar al nivel de la conciencia del yo y posteriormente trascenderla. Estos son los niveles que se han planteado mucho en la psicología transpersonal. Sin embargo, con el giro participativo en un nivel cultural pone en una posición no jerárquica, sino una posición participativa, integral, que no pone en un estadio superior o inferior a una cultura, a una forma de ver, a una situación espiritual en cuanto a otra. Desde este punto de vista, la espiritualidad participativa la podríamos asemejar como una parte co-constructiva. ¿A qué me refiero con una parte co-constructiva? Es como un ámbito sagrado muy grande, como un gran océano, en donde están todos esos misterios hacia donde no podemos acceder en esta realidad cotidiana, y sin embargo podemos llegar a alguna costa, alguna parte, para poder vivenciar, para poder tener esa parte espiritual. Dicho de otra manera, es como si existieran estambres que conforman el universo en una parte sagrada, que van más allá de nuestro entender, y estos hilos o estos estambres son los que conforman la vida y la humanidad en ese ámbito divino, sagrado, que viene de un gran misterio grande, total, y estos hilos van formando tejidos. Los tejidos los forman las religiones, las personas, la forma de cómo ver el ámbito sagrado. Desde esta parte se va participando, por un lado, se podría mencionar de una co-creación espiritual. O sea, crear un ámbito espiritual, que por un lado es una co-creación intrapersonal. O sea, este ámbito espiritual en donde se va creando a partir de los diferentes ámbitos de una misma persona, de un mismo ser humano. Es el ámbito somático, el cognitivo, el energético, y cualquier otro ámbito que consolida a ese ser humano con esa totalidad. El ámbito intrapersonal corresponde
a esa globalidad del ser humano, de una persona, en donde se va creando, se va construyendo en un ámbito espiritual que integra las diferentes facetas del ser. Por otro lado, está una parte de cocreación espiritual que es una cocreación interpersonal. O sea, estos tejidos que se van armando, que van generando y diseñando formas de entender la espiritualidad en una comunidad, en una colonia, en un grupo de personas. Y entonces se van formando conceptos, se van formando vivencias, experiencias que van diseñando también técnicas, modelos para acercarnos a este gran misterio que es el misterio de lo sagrado, el misterio espiritual. En cuanto a eso, se van interrelacionando lo que son los mecanismos, las ideas, los conceptos y todo aquello que permite a un grupo de personas darle un sentido a este nivel espiritual trascendente. Desde ahí se van formando religiones, se van formando formas de comprender y entender la parte sagrada que va más allá de lo que sabemos y podemos llegar a entender. Hay una tercera parte co-creativa, es una co-creación espiritual a un nivel transpersonal. Este nivel transpersonal nos manda un poquito más allá hacia lo que es integrar y generar nuevas redes, llegar a una emancipación de una espiritualidad interpersonal, y es poder compartir esta espiritualidad interpersonal agregando, añadiendo de diferentes líneas espirituales, una espiritualidad que trasciende una parte interpersonal y se puede integrar hacia esta visión de integración de técnicas, de creencias, de caminos que pueden dar un significado especial en una persona. Es una parte en donde se dice también que se puede generalizar como una espiritualidad en red. Se genera una red en donde hay diferentes caminos que nos llevan a entrar a ámbitos sagrados de diferentes lugares, pero que pueden converger en una misma persona, sin perder ese significado trascendente que le da los diferentes grupos de donde vienen. De esta manera, una persona que puede ser devoto, católica, que puede ir a orar, entrar en estados contemplativos, al mismo tiempo tal vez puede acceder a meditaciones budistas sin que estas dos partes choquen, y poder acceder a ceremonias chamánicas desde donde también pueda integrar nuevos conocimientos que lo lleven a acercarse al ámbito sagrado, haciendo una red en donde el significado que le da al ámbito cristiano, al ámbito chamánico y al ámbito budista logren un sentido y unirse para encontrar una trascendencia mayor. Entonces, desde esta perspectiva en donde se ve una espiritualidad que es creada por una parte sagrada y por el espíritu a través de generar lo que podríamos llamar tejidos sagrados, de donde vienen hilos, que es como esta parte que no podemos explicar y que se une a la persona a través de lo que hace y acerca al ser humano al ámbito espiritual. Es como se puede significar ese acercamiento
hacia un ámbito espiritual de una manera participativa, de una manera creativa, sin una jerarquía general. Y no por eso no significa que hay una parte como universal de lo espiritual. Esta parte de la universalidad de lo espiritual es como este gran misterio de lo sagrado que existe y en donde los seres humanos entramos de diversas posiciones dependiendo de la forma o el camino que vayamos abriendo. Desde esta parte se abren como diferentes direcciones o múltiples caminos ontológicos para llegar a ese significado de lo espiritual. Y dentro de esta parte de estos caminos de lo espiritual y dentro de este gran misterio que es este misterio sagrado en donde todo en un último plano confluye y de donde emerge toda esta parte espiritual, de esta parte es como lo universal y donde todas las líneas se pueden integrar. Sin embargo, esta integración no corresponde a una parte jerárquica, sino una parte de compartirse estas diferentes líneas del ámbito sagrado. Y en este ámbito sagrado, en este ámbito desconocido, se encuentra también lo que es el ámbito de la muerte. De la muerte como un paso más allá de lo que podemos entender en vida. Y entonces se han formado diferentes concepciones de la significación de la muerte en diferentes culturas, en diferentes tradiciones. Dentro de estas tradiciones, cada tradición se podría decir que es como un tejido sagrado que da explicación a la vida y a la muerte. Y a esta parte que no se conoce, que es difícil de poder llegar a ver en un ámbito de la vida humana, porque trasciende cualquier pensamiento que podamos tener acerca de ello. Y dentro de eso, por ejemplo, podemos observar que en todas estas, en muchas tradiciones precoloniales, se puede observar una parte de la muerte como el acceder a un terreno mágico en donde los ancestros muertos son intermediarios con ciertas deidades o dioses en donde que son las creadoras de vida y en donde nos pueden traer y beneficiar con algunas cosas. Este manejo cíclico de repetición del ciclo para conservar una estabilidad en la vida, que son muchas veces todos estos ciclos agrarios, ciclos solares, donde se ve también mucho la cuestión de el sacrificio, el sacrificar animales, la muerte para poder establecer un orden y que se conserve este orden cósmico en esa tradición. Muchos poblados precoloniales siguen con estas creencias, con esta forma de pensar acerca de la vida y de la muerte, con estos tejidos sagrados que buscan conservar a través de generar ciclos que se repiten. Estos ciclos son ciclos de muerte y renacimiento, ciclos en donde el sol muere para renacer al día siguiente y traer la luz a la humanidad una vez más y poder generar vida. En esta parte es algo bien interesante cómo la vida y la muerte están en un flujo continuo y es algo que no se puede separar uno de otro, sino está en este continuo flujo que conserva una estabilidad espiritual
que le da significado a esas tradiciones. Por otro lado, podemos ver algunos cambios de creencias, por ejemplo, en el cristianismo, que a través de una muerte redentora, que es la muerte de Jesucristo, es quien en última instancia establece un orden universal, en donde ya no es necesario el seguir con estos sacrificios. Este orden establece también otras formas de sacrificio, que es a través de los actos en vida que se hacen, para lograr así trascender a nuevos niveles después de la vida. O sea, después de la muerte, llegar a lo que puede ser el cielo, el infierno, según los actos que hayas hecho en vida. Esta concepción trasciende la parte de conservar ese ciclo que se da para tener esa estabilidad en donde está la vida y la muerte constantemente, hacia una parte de seguir evolucionando hacia una nueva vida. O sea, trascender esta vida para llegar a un nivel superior en otra vida más allá de esta vida. Por otro lado, hay otras concepciones en donde se percibe la parte de un retorno, pero es un retorno a esta vida que permite trascender. En el caso del hinduismo, del budismo, que nos hablan de la reencarnación, proponen esta idea de según cómo vivas y según cómo mueras, es la parte hacia donde vas o cómo trasciendes. Está la ley del karma, que es que se refiere a la parte de cómo estás cumpliendo lo que se necesita cumplir en esta vida para saber cómo vas a trascender en la siguiente vida. Entonces se plantea un retorno a una nueva vida encarnada, desde donde se va a tener que cumplir los objetivos que son dados. Si no se puede cumplir, se retornará nuevamente a una vida que te confronte contra aquello que se necesita realizar o se necesita cumplir. Al momento de vivir varias veces y poder ir cumpliendo con todo aquello que se necesita, llega una parte final de trascendencia. Esta trascendencia es como el regreso a una energía primaria creadora de todo el universo. Llámese un espacio de nirvana o a Brahma, y en esta energía creadora es una energía que no tiene por ende alguna clasificación específica, es de donde nace todo, por lo cual existe todo en ella. Sin embargo, no tiene una cualidad específica, entonces también es la nada. Es una nada que es todo al mismo tiempo. Y ese retorno a esa energía primaria de donde nace el universo es lo que se busca en la trascendencia. Entonces, desde esta parte de una espiritualidad participativa, en donde se generan a través de estos lazos sagrados, de este ámbito de un gran misterio al cual no podemos acceder, se generan tejidos o formas de llegar a una parte del ámbito sagrado. En esta parte que se llega son como los diferentes caminos ontológicos que se han tomado. Esta parte tiene que ver con la concepción del mundo en cuanto a un mundo espiritual y en cuanto a todos estos grandes misterios de la vida como es la muerte. Una de las partes que se ha utilizado, una de las tecnologías que se han utilizado para acceder a ámbitos sagrados, a ámbitos desconocidos,
a ámbitos espirituales es la utilización de enteógenos, de sustancias que permiten acceder a estados no ordinarios de conciencia, desde los cuales podemos integrar nueva información que no es accesible en los estados convencionales de conciencia. Esto se ha hecho en diferentes culturas alrededor de todo el mundo desde hace millones de años, hace miles de años. En esta parte se pueden ver diferentes formas de utilización de sustancias. En una primera instancia se utiliza a través de rituales, ritos y ceremonias que permiten acceder a ámbitos sagrados en donde está permeado por una cultura, por un camino que demarca cómo es ese ámbito espiritual en una población. En los últimos tiempos se ha retomado el acceso a estados no ordinarios de conciencia a través de sustancias psicoactivas con fines terapéuticos. Dentro de esto, uno de los principales investigadores en esta línea, que ha hecho una gran investigación sobre las experiencias de estados no ordinarios de conciencia a través de terapias psicodélicas, es el doctor Stanislav Grof, uno de los principales exponentes de la psicología transpersonal y uno de los fundadores de esta corriente. Dentro de los procesos que ha dirigido y dentro de la visión que ha tenido, comenta 3 tipos de experiencias generales, bueno, 4 tipos de experiencias muy generales en las personas que han estado en este tipo de terapia, en donde estas experiencias los han acercado a un estado no ordinario de conciencia que ha facilitado la apertura de un ámbito inconsciente y la emergencia de contenido interno de la persona. Dentro de estos 4 ámbitos está primero un ámbito sensorial, que tiene que ver mucho con una parte de acceder a imágenes, cuestiones estéticas y distorsiones perceptuales en el ambiente físico en donde se está. Hay un segundo tipo de experiencia que tiene que ver con un ámbito biográfico. El ámbito biográfico es poder acceder a cualquier recuerdo, emoción, sentimiento, sensación o cualquier información de cualquier tipo que ha tenido una persona desde su nacimiento hasta su edad actual. Otro tipo de experiencia, el tercer tipo de experiencia que observa el doctor Stanislav Grof, es la experiencia perinatal o prenatal, que son experiencias relacionadas con el trauma del nacimiento, con alguna fase que tiene que ver con el nacimiento, con la concepción o anterior al nacimiento. Y por último, también expone otro tipo de experiencia, que es la experiencia transpersonal. Esta experiencia transpersonal es la que podría acercar un poco más al ser humano a este ámbito sagrado, que es una parte en donde trasciende en la experiencia cualquier cuestión que tenga que ver con su vida personal en la actualidad. Y va más a identificarse con cuestiones arquetípicas, con una cuestión del inconsciente colectivo junguiano, con una parte de entrar a experiencias divinas, de entrar a experiencias karmáticas de vidas anteriores o experiencias que van más allá de la vida de esa persona. En esta parte, las experiencias dentro de estados no ordinarios de conciencia a través de procesos psicodélicos son experiencias que pueden acercar a la persona a su propia muerte.
Este tipo de experiencias se dan en diferentes ámbitos de procesos con estados no ordinarios de conciencia, principalmente con procesos psicodélicos, con procesos rituales enteógenos, chamánicos, en donde es una destrucción de la propia persona a un nivel experiencial. Y esta destrucción permite la apertura de una nueva persona que emerge. Es confrontar contra una parte desconocida, es confrontar contra la propia muerte. En esta parte de esta confrontación contra la propia muerte puede llegar a ser una parte muy angustiosa, que genera mucha ansiedad, mucho temor. Y mientras más se lucha, las experiencias pueden ser más difíciles. Cuando la persona logra dejar de luchar contra esta experiencia y aceptar su propia muerte, se da una experiencia que puede ser muy redentora en la propia vida. Es como permitir dejar irse por completo para que pueda emerger nuevas energías dentro del ser. Dentro de estas experiencias de muerte, en los procesos psicodélicos llegan interpretaciones de la propia persona que tienen que ver con partes arquetípicas de una gran diosa, de Dios, de el tener la experiencia de sentir la eternidad en un segundo, o de muchas otras formas de experiencia que se pueden tener. Estas experiencias se podría decir que son experiencias que se crean a través de un flujo de lo desconocido que llega mediante la sustancia y el ritual que se hace, y se construye en base a lo que el sujeto tiene en el inconsciente y de donde va emergiendo un significado. Viéndolo así, es la emergencia de una espiritualidad participativa a través de un proceso psicodélico o un proceso con enteógenos o con una sustancia que facilita la emergencia de nuevas experiencias. Esta parte participativa es como una forma desde donde se hacen nuevos tejidos en la persona o se reafirman tejidos espirituales que ya se tienen. Es una forma de acceder a la parte sagrada donde existe un gran misterio, y se accede nada más en una parte, en una pequeña parte hacia donde nos permite llegar esa experiencia. Esa pequeña parte puede hacer que se abran emociones, sensaciones, energías que nos acercan más a lo espiritual y que puedan llegar a generar nuevas formas de relacionarnos con la vida, nuevas formas de explicar el mundo, nuevas formas de acceder a ámbitos sagrados. O también nos pueden ayudar a reafirmar aquellas formas o caminos espirituales en las que la persona
está accediendo en su vida. Al poder integrar nuevas partes, permite que una persona, un ser humano, pueda caminar con un significado más grande en su vida. Y en última instancia, pueda caminar hacia su muerte de una manera menos angustiosa, de una manera más pacífica, en donde pueda abrirse a aceptar su propia muerte de una manera pacífica, valga la redundancia, o de una forma que no le cause conflicto, que le permita solucionar lo que hace falta solucionar en vida, para estar tranquila al momento de su muerte. En conclusión, podríamos decir que los estados no ordinarios de conciencia, a través de procesos psicodélicos, enteógenos, meditativos o de cualquier otra forma, ayudan a una persona a asimilar su proceso de vida y por ende su proceso de muerte, a través de una parte co-creadora, en donde la emergencia de estos estados permite cargar de significado a la vivencia que se tiene, generando tejidos sagrados que le dan significado a la vida de una persona y lo acercan a un ámbito sagrado que es desconocido, pero que le permite acceder a nuevas formas de comprender la realidad, a nuevas formas de comprenderse, a nuevas formas de relacionarse, a establecer relaciones más sanas con la misma persona, con otras personas, con el mundo en general y con el mundo espiritual. A acceder a significados que trascienden a su propio ser. La espiritualidad participativa, o este giro participativo de la espiritualidad, nos permite comprender la diversidad de los caminos que existen para poder llegar a experimentar una parte de la totalidad de ese gran misterio que es lo espiritual, de ese gran misterio que es la muerte. Muchas gracias. Espero este video les haya sido de utilidad y espero que podamos abrir nuevos temas en cuanto a cuestiones de espiritualidad, de psicología transpersonal y de trascendencia. Gracias. Saludos.